hablar de esa patología que es relacionada con el metabolismo de carbohidratos, que es la diabetes. Sabemos muy bien que esta enfermedad se caracteriza por una hiperglucemia, es decir, por una elevada concentración de glucosa. Y el hecho de que suba, sabemos muy bien que esta molécula tiene muchos procesos en el organismo y se oxida. Entonces, esos procesos oxidativos van a dar lugar a que se genere, sobre todo, daño a nivel vascular, y eso va a generar la complicación de una serie de enfermedades. Tiene varias causas, puede ser genética, es decir, que problemas a nivel de la producción de insulina a nivel genético, factores ambientales también, el estilo de vida, por ejemplo, aquel que come en exceso carbohidratos, me refiero sobre todo a los obesos, son personas que tienen mayor predisposición a tener esta patología, principalmente en este caso la de tipo 2, o alteraciones inmunológicas, que generalmente está ligado a la de tipo 1. ¿Eso por qué? Porque hay anticuerpos que se producen contra las células beta y esto va a evitar que se libere o se exocite la insulina del páncreas porque no se produce, ¿ya? Entonces, sobre todo, la predisposición genética hereditaria es la que pues nosotros vemos, ¿no? A nivel de los pacientes, sobre todo cuando los papás tienen diabetes, los hijos tienen alta probabilidad de tener también. Y la alteración que se genera a este nivel, sobre todo, es una alteración metabólica, principalmente a nivel de ¿qué? A nivel de los carbohidratos, ¿ya? La principal alteración sería ese nivel, se altera el metabolismo y se caracteriza, como ya dije, por una hiperglucemia. También cuando sobrepasa el umbral renal, que es de 180 miligramos por decilitro, la glucosa va a eliminarse por la orina y se presenta una glucosuria, evidentemente cuando los valores están más de 180. Ojo, esa hiperglucemia, que es lo que va a ir a generar alteraciones en el metabolismo, no solamente de los carbohidratos, sino también de proteínas, alteraciones en el metabolismo de lípidos y alteraciones en los electrolitos, ¿ya? Normalmente vemos a los pacientes de tipo 2, hay una obesidad, eso debido a que los triglicéridos se van transformando por la hiperinsulinemia, sobre todo que se genera en este proceso, porque no hay buena respuesta a nivel del receptor. Va a ir a generar entonces alteraciones en mayor síntesis de ácidos grasos, mayor síntesis de triglicéridos y por tanto mayor aumento de peso y obesidad también, ¿no? Entonces se incrementa ese problema en este tipo de pacientes. Y cuando este problema se hace crónico, esas alteraciones a nivel vascular va a ir a afectar muchos órganos, ¿no? Generando daño, por ejemplo, a nivel de los ojos, las retinopatías, la ceguera, el glaucoma que se genera. A nivel del sistema nervioso genera neuropatías, nefropatías a nivel de los riñones y cardiopatías, enfermedades cardiológicas. Entonces, es una enfermedad que en realidad va a afectar a muchos órganos, generando daño en estos. De acuerdo, la clasificación de la diabetes, esta se clasifica en la de tipo 1, la de tipo 2, las diabetes secundarias y la diabetes gestacional que se genera durante el embarazo. Y de estas, la más prevalente, en un 90% de las diabetes tenemos a la de tipo 1, seguida de la de diabetes tipo 2. Vamos a hablar entonces de la diabetes tipo 1, conocida también como insulino dependiente. Es decir, también tiene el nombre de diabetes sacarina. Y en este caso, esta enfermedad está presente sobre todo en la infancia. Se puede manifestar durante la adolescencia y se caracteriza porque el páncreas no produce insulina, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Sabemos muy bien que si no tenemos insulina, esta hormona juega un rol muy importante en el transporte de glucosa
hacia las células. Entonces, si no se genera ese control de señalización a través de esta hormona que es la insulina, como vemos acá, que es lo que vamos a tener, mucha glucosa en la sangre, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no bajan esos niveles debido a que principalmente no se están transportando. Y sabemos muy bien que la insulina juega un rol anabólico, entonces no va a ir a hacer esos procesos porque no se produce la insulina. Y se caracteriza sobre todo por ser una enfermedad autoinmunitaria, es decir, una destrucción autoinmune. ¿A qué nivel? A nivel de las células beta en los islotes pancreáticos. Pues sabemos muy bien que la insulina se libera a nivel de las células beta. ¿Qué es lo que puede generar esto? Y sobre todo infecciones virales. ¿Qué es lo que produce o ha producido el COVID? La generación de esas citoquinas inflamatorias, ¿no? Que van a posteriormente ir a producir el deterioro de esas células beta, y la mayor predisposición se da en hombres. Los que más presentan la diabetes son los hombres y se altera la homeostasis de la glucosa debido a que se está generando la hiperglucemia. ¿Qué sintomatología tiene ese paciente? Se caracteriza por una hiperglucemia encima de 110, diríamos, y en este caso la Organización Mundial de la Salud indica mayor a 95 inclusive, ¿no es cierto? También hay una cetosis, es decir, la producción de cuerpos cetónicos se manifiesta así en este tipo de diabetes, y la sintomatología clásica, poliuria, es decir, micciones frecuentes, hay polifagia, mucha hambre, ganas de comer, mucha sed, polidipsia. Tenemos también la pérdida de peso que se caracteriza en esta enfermedad, y evidentemente si no hay insulina, pues no hay procesos anabólicos, no hay producción de ácidos grasos, no hay producción de triglicéridos, y esa persona más bien pierde peso. Un ratito, por favor, me están pidiendo entrar y yo estoy, a ver. Es triste, ¿no? Cómo entran tarde y perjudican. Ahora sí. Bueno, vamos a continuar. Entonces, la sintomatología. No sé por qué. Ahora sí, recién. La sintomatología que nos debe alarmar en esta patología es lo que acabo de mencionar, ¿no? Observamos poliuria, polifagia, polidipsia. El paciente ya cuando está un poquito más avanzada pierde peso, se siente cansado. Todo eso debe indicar de que ese paciente está con una diabetes. Vamos a hablar ahora de la diabetes tipo 2. El problema en esta patología es que hay resistencia, es decir, ¿qué es lo que pasa? Que el receptor no está funcionando muy bien, ¿ya? Por tanto, si bien el páncreas secreta insulina, tenemos buena concentración de insulina, no funciona el receptor. Por tanto, no va a haber ese proceso de señalización que ya hemos explicado anteriormente. Esta hormona genera, y entonces vamos a tener de igual manera una elevación de la concentración de la glucosa. Es por eso que esta enfermedad se conoce como resistencia periférica o pérdida de sensibilidad a la insulina, conocida también como diabetes tardía, y se manifiesta principalmente en el adulto.
Ya les dije la hiperinsulinemia que puede estar generando. ¿Por qué se genera hiperinsulinemia y sube los niveles de insulina? Es porque no hay una buena respuesta. Entonces no hay un bloqueo a la acción de la insulina, ya que esta no está funcionando en esos procesos de señalización, y el cuerpo ¿qué va a hacer? Es producir más y más insulina. Entonces sabemos muy bien que la insulina va a hacer que esta glucosa se vaya a transformar en ácidos grasos triglicéridos y por tanto en esta enfermedad ese paciente va a incrementar de peso, ¿ya? Y se desarrolla la obesidad. Hay dos teorías. Los alemanes, por ejemplo, consideran que los obesos desarrollan esta resistencia y yo estoy más de acuerdo con esa teoría. ¿Por qué? Porque en los obesos sabemos muy bien que hay estrés, ese estrés oxidativo que está generando el daño a nivel de los receptores y esto va a producir la insulinoresistencia. Esa hiperinsulinemia que se genera en el tiempo puede ir a generar también una disfunción en las células beta. Eso debido a que hay mucha producción y después, posteriormente, estas dejan de producir insulina. Inclusive es por ello que el diabético tipo 2 puede transformarse en un diabético tipo 1. Entonces, hemos dicho, como no tiene el receptor en adecuadas condiciones, la insulina no trabaja adecuadamente, ¿ya? Y eso está generando entonces la obesidad también, mayor obesidad en este caso. Hay otra teoría que dice que esta patología es por la hiperinsulinemia que se está generando, pues va a desarrollar la obesidad. Yo voy más con la primera que les había explicado. Entonces, la llavecita de ingreso a las células está cerrada y por tanto glucosa no va a entrar. Pero en este caso no es porque no hay insulina, sino por el defecto en el receptor, ¿ya? Y eso que va a generar pues una hiperinsulinemia. Entonces, ¿cuáles son esos factores que influyen a que se genere esa resistencia? Es decir, la diabetes tipo 2, la obesidad. En un 80% de los obesos hay insulinoresistencia. Y también, como ya les dije, como va a haber mayor síntesis de ácidos grasos triglicéridos, esto que va a generar un hígado graso no alcohólico, ¿ya? Y se ha visto que 1 de cada 3 adultos tienen obesidad y 1 de cada 1 de estos que tiene hígado graso no alcohólico genera diabetes. Otro factor muy importante para desarrollar esta patología es el sedentarismo. Por eso es importante siempre hacer ejercicio. Se ha visto que durante el sedentarismo no hay una exocitosis de GLUT4 hacia la membrana. Por tanto, no hay ese ingreso de glucosa a músculo y tejido adiposo. En los malnutridos y también en los hijos de madres con diabetes gestacional se manifiesta debido a que las células beta pancreáticas en realidad no se producen adecuadamente debido a la malnutrición, ¿no es cierto? Entonces va a generar también esto problemas y el estrés es uno de los factores que predispone a esto. No olvidemos que en el estrés que estamos generando el cortisol, ¿no es cierto? Sobre todo en el estrés agudo, y eso que eleva los niveles de cortisol, produciendo entonces la insulinoresistencia. Como ya explicamos en el capítulo anterior, el cortisol genera la insulinoresistencia. Entonces, fisiopatológicamente, en esta patología, ¿cuál es el problema? En el receptor. ¿Qué es lo que no se une aquí adecuadamente? La insulina, y eso va a dejar defectos, ¿no? Defectos en que va a alterarse los niveles de glucosa en sangre, por tanto una hiperglucemia, y eso está generando sobre todo, ¿por qué? Por la resistencia que se genera en estos tejidos que son insulinodependientes. ¿De quiénes estoy hablando? Del tejido adiposo y músculo. ¿Eso porque ese GLUT4 no va a actuar debido a que no está funcionando la insulina adecuadamente. Y eso que genera una excesiva producción de glucosa.
Sabemos muy bien que la insulina regula la gluconeogénesis. Si recordamos que hacía, inhibía la gluconeogénesis. Entonces el hígado no va a tener ese bloqueo a través de esta hormona de evitar que se genere la gluconeogénesis. Entonces el hígado está haciendo una gluconeogénesis excesiva y por tanto una mayor producción de glucosa. Bueno, ya dijimos, en esta insulina resistencia no hay buena señalización debido a que la insulina, si bien secreta el páncreas, no se une adecuadamente a su receptor, no actúa como tiene que ser en esos procesos de señalización. Entonces vamos a tener que a nivel del tejido adiposo se incrementa la salida de ácidos grasos, a nivel de músculo no hay captación de glucosa, y a nivel de hígado mayor salida de glucosa. ¿Por qué? Porque no se frena la gluconeogénesis. Entonces vemos ahí el defecto sería a nivel de este receptor. No hay esos procesos de señalización, no hay la fosforilación del IRS y por tanto no hay ese efecto Dugin de fosforilaciones y el bloqueo se va a generar sobre todo porque en los obesos hay una mayor producción de ácidos grasos libres. Esto sabemos muy bien que van a ir a generar el estrés oxidativo, estimulando entonces una serie de marcadores inflamatorios como el NF-κB y generando entonces la inflamación, factor que va a ir a generar el daño a nivel del receptor, ¿no? Entonces bloqueo en el receptor y por tanto no se va a llevar a cabo esas cascadas de señalización, no se activa la proteína quinasa B y no va a haber bloqueo de la gluconeogénesis, no va a haber transporte de glucosa. En este caso, no se va a bloquear la lipólisis y pues a nivel de síntesis de glucógeno también vamos a ver alteraciones, ¿no? No va a ir a sintetizarse el glucógeno y por tanto todo eso que está haciendo a que los niveles de glucosa en sangre estén elevados. ¿Hay alguna consulta hasta acá, chicos? Entonces ya explicamos la hiperinsulinemia. En realidad no suprime la gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque no actúa adecuadamente con su receptor y eso se manifiesta como hiperglucemia. Otra manifestación que tienen los diabéticos de tipo 2 es el síndrome metabólico. Decimos síndrome cuando hay alteraciones en, por ejemplo, hiperlipidemias, es decir, hipertrigliceridemias, se incrementa la LDL, se incrementa el ácido úrico, hay obesidad, o sea, en este caso, incremento del índice de masa corporal. Entonces, si 3 de estas alteraciones que se generan están alteradas, pues se conoce ya como síndrome metabólico. Entonces, el paciente manifiesta este síndrome, incremento de qué cosa, de ácidos grasos, por tanto, incremento de triglicéridos, es decir, hay dislipidemias, incrementa la LDL, aumenta la VLDL, ¿y qué es lo que baja? La LDL. Entonces, esto está haciendo de que también tengamos alteraciones en el colesterol y va a manifestarse como una hipercolesterolemia. Y va a haber hiperuricemia, ¿ya? Entonces, sabemos muy bien que si se incrementa la LDL, esto que está generando problemas de aterosclerosis, es decir, depósitos de materia grasa a nivel de las paredes de los vasos, y eso va a producir las alteraciones cardiovasculares. Y como hay una mayor producción de ácidos grasos, pues esto va a ir a almacenarse sobre todo a nivel visceral y central, manifestándose con obesidad. Como hay problemas cardiovasculares, también se manifiesta con hipertensión arterial. En este caso, en este tipo de diabetes, raramente hay cetosis, porque no olvidemos, la insulina inhibe la síntesis de cuerpos cetónicos y en esta patología hay hiperinsulinemia. Entonces, es por eso que los cuerpos cetónicos no se producen o si hay es raro. ¿Qué otras alteraciones metabólicas genera? La hiperglucemia está generando diuresis osmótica.
y también disminuye el ingreso de glucosa hacia el músculo, ¿ya? Se manifiesta con glucosuria, es decir, como los niveles de glucosa están elevados y sobrepasan el umbral renal, va a haber eliminación de glucosa a través de la orina. Va a haber también una degradación de proteínas a nivel muscular, por tanto el músculo se destruye, y una disfunción hepática, es decir, se alteran las transaminasas, la aspartato aminotransferasa y la alanino aminotransferasa, es decir, la GOT, aquí la GOT, y en este caso la GPT, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa excesiva producción de ácidos grasos triglicéridos está generando daño a nivel hepático. Algo muy característico como signo de esta patología es la acantosis nigricans, es decir, a nivel del cuello, ustedes ven a muchos obesitos, tienen el cuello pintado de negro, ¿no es cierto? Es una manifestación precisamente de esta patología. Hay también hiperkeratosis y, como les decía, esa hiperpigmentación a nivel de las axilas, a nivel del cuello. También hay una susceptibilidad a las infecciones en mujeres, sobre todo, vaginitis, puede haber micosis. Algo que se manifiesta en este tipo de diabetes es la mala cicatrización de heridas. A nivel de varones puede generar impotencia y signos hiperandrogénicos, es decir, hiperhirsutismo, esa crecida de vello a nivel de la cara, hay acné, hay disfunción a nivel de la menstruación, ¿no? En las mujercitas, y sobre todo se manifiesta con síndrome de ovario poliquístico. No olvidemos que esta patología se manifiesta en los adultos y principalmente en las mujercitas a partir de los 15, 18 años, y es por eso que observamos también como una sintomatología el ovario poliquístico. Y una diabetes secundaria se debe a varias causas, ¿ya? Principalmente podemos mencionar patologías a nivel de páncreas. Una pancreatitis aguda, que es lo que está generando, o crónica, daño a nivel pancreático y por tanto, pues daño a nivel de las células beta. Un cáncer pancreático de igual manera puede ir a alterar esas células beta y por tanto alteraciones en la producción de insulina. También podemos hablar de defectos genéticos en la función de las células beta. Entonces, eso está generando la diabetes secundaria. O podemos encontrar mutaciones a nivel del gen que produce la insulina. Entonces, en este caso, sería la causa una diabetes secundaria. Mutaciones a nivel del gen del receptor. No olvidemos que la insulina es la que expresa su propio receptor. Una mutación en este gen a nivel del ADN puede dar lugar a la diabetes. Endocrinopatías, ahí la enfermedad de Cushing, en esta enfermedad, ¿qué es lo que se está produciendo? Una mayor producción de cortisol. La acromegalia, eso se da por una mayor producción de hormona de crecimiento. Entonces, estos problemas, el hipertiroidismo, son endocrinopatías que a la larga van a ir a manifestar este tipo de diabetes secundaria. Y muchos fármacos, ¿no? Generalmente aquellos tóxicos que van a ir a generar daños a nivel de las células beta. O infecciones, ¿no? Pueden ser virales, infecciones como, por ejemplo, el citomegalovirus, la rubiola, la parotiditis, son enfermedades que pueden predisponer a este tipo de diabetes. Y la gestacional. ¿Cuándo se manifiesta? En el tercer trimestre de gestación, y eso se debe a que no hay una buena producción de insulina. Esto debido a que hay alteraciones hormonales, ¿no? Entonces, la madre manifiesta una hiperglucemia durante el embarazo. ¿Qué es lo que va a generar en el bebé? Vemos aquí un bebé con sobrepeso grande, macrosómico,
hay mayor panículo adiposo, como podemos observar, y hay mayor masa muscular. ¿Eso debido a qué? ¿Qué es lo que está generando la hiperglucemia que presenta la madre en el niño? Una hiperinsulinemia. Entonces, sabemos muy bien que la insulina juega un rol muy importante en liberar el factor de crecimiento dependiente de insulina, y eso va a ir a afectar en una mayor producción de hormona de crecimiento. Por tanto, ese niño es más grande. También esa hiperinsulinemia está haciendo a que deposite más grasa a nivel del tejido adiposo, entonces hay mayor panículo adiposo, ¿no? Y cuando el niño nace, esa hiperinsulinemia va a generar una hipoglicemia en el momento de nacer. Y también se caracteriza con una hiperbilirrubinemia, eso debido a que va a haber daños a nivel del hígado, ¿no? Entonces, característico, esas alteraciones metabólicas en ese niño están llevando a ese niño macrosómico. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? La principal prueba es la prueba de la glucemia en ayunas. También tenemos, principalmente para hacer un diagnóstico más preciso, la prueba de tolerancia a la glucosa postprandial y la hemoglobina glucosilada. Vamos a explicar en qué consiste cada una de estas pruebas para hacer el diagnóstico de la diabetes. La glucemia en ayunas, normalmente se la realiza esta prueba con un ayuno de 10 a 12 horas, ¿ya? Cuando se realiza la determinación de la concentración de glucosa en una muestra en ayunas, si esta está mayor a 200 miligramos por decilitro, no hay necesidad de hacer ninguna prueba ya directamente, y si manifiesta esa sintomatología clásica, como ya dijimos, de poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, pues el diagnóstico directamente ya está hecho, es una diabetes. ¿Qué es lo que pasa cuando las glicemias están en esos valores no muy altos? En este caso ya baja un poquito, ¿no? El nivel, antiguamente se decía de 126 miligramos para arriba, pero ahora ya la Organización Mundial de la Salud indica niveles de 110 miligramos por decilitro ya se deberían estudiar, y en este caso la prueba que se realiza es la sobrecarga a la glucosa, es decir, hacer una carga de glucosa en el paciente, darle 75 gramos de glucosa disueltos en 300 ml de agua, y después se toma la muestra a las 2 horas. Si esa muestra a las 2 horas está mayor a 200 miligramos por decilitro, decimos que es una diabetes. Y además, si cursa con una microalbuminemia, dislipidemias y disfunción tiroidea, eso es manifestación de que esa persona está con diabetes. Ya hemos dicho, muy importante esa sintomatología: poliuria, polifagia, polidipsia, pérdida de peso, cansancio. En mujeres hay prurito a nivel de vagina, balanitis, es decir, inflamación a nivel del pene puede haber, ¿no? Y predisposición a las infecciones, sobre todo bacterianas virales, que se dan a nivel de los órganos sexuales, ¿no? Bueno, entonces, haciendo un resumen, importante la prueba de la glucosa en ayunas, la glucemia. Esta debe estar menor a 100, ¿no? Entre 100 y 126 es importante hacer la prueba de tolerancia a la glucosa, ¿no? Vemos acá, entonces es importante cuando los valores están mayores a 100 y entre 126. Y algo muy importante también para el diagnóstico y seguimiento, la hemoglobina glucosilada. Debe estar menor a 5,7 si está normal. Si está entre 5,7 y 6,5%, es importante hacer la prueba de tolerancia a la glucosa para el diagnóstico. Ya hemos indicado que la prueba de la glucemia se hace toma una muestra con un ayuno de 10 a 12 horas y el valor debe estar menor a 95. Valores entre 100 a 125 necesitan hacer la prueba de tolerancia.
y se considera como una prediabetes, ¿ya? Entonces, en esta prueba, la primera toma de muestra que se hace en la prueba de tolerancia a la glucosa es la muestra de sangre en ayunas, es decir, este ayuno de 10 a 12 horas para ver cómo están esos niveles de glucosa. Posteriormente, se le da una carga de glucosa al paciente de 75 gramos, es decir, 1 gramo por kilogramo de peso, y esto se disuelve en 300 ml de agua. Para enmascarar, que tiene un sabor desagradable, se puede agregar unas gotitas de limón y debe tomar en el lapso no mayor a 5 minutos. Ese paciente posteriormente debe tener reposo, no debe caminar porque podría gastar la glucosa, ¿no es cierto? Entonces, el paciente se mantiene en reposo durante 2 horas y se hace la toma de muestra. Antiguamente en la curva se hacía una muestra a los 30 minutos, la otra a los 60, 90 y 120. La tendencia actual es de tomar directamente una muestra a los 120 minutos. Y en el caso de querer hacer un estudio de hiperinsulinemia, porque vemos que en esta patología hay hiperinsulinemia, ahí cuando se hace la curva de tolerancia a la glucosa se debe sacar una muestra basal y en esta determinar la concentración de insulina y también hacer una muestra a la hora y a la hora determinar la concentración de glucosa y de insulina, inclusive eso nos permite calcular el índice OMA, que en este caso es importante para este diagnóstico, ¿ya? ¿Qué cosas influyen? ¿Cuándo se debe tener cuidado? El síndrome metabólico. Si hay daño hepático, evidentemente, ¿no? El hígado no funciona y puede estar generando alteraciones en los niveles de glucosa. Las infecciones bacterianas, por ejemplo, las bacterias que se consumen la glucosa. Durante el daño hepático también hay hipoglicemias, ¿no? Fármacos hipoglicemiantes no deben tomar los pacientes. Por ejemplo, las sulfonilurias, ¿no? Una hiperactividad de la hipófisis va a ir a generar una mayor producción de cortisol. Esto también estaría alterando, ¿no? Durante el diabético tipo 1, ¿qué es lo que hace en su tratamiento? Se administra insulina. No debe inyectarse el paciente insulina para hacer estas pruebas, ¿no? ¿Por qué? Porque esto genera hipoglicemia. Y cuando hay insuficiencia hipofisiaria o adenocortical, todas estas, en realidad, situaciones pueden llegar a alterar y generar una mala interpretación de esta prueba. ¿Cuáles son los valores en ayunas de la glucosa entre 70 y 95 miligramos por decilitro? Post sobrecarga a las 2 horas, esto debe estar menor a 140 miligramos por decilitro. Si está menor a 200, es decir, entre 140 y 199, que es lo que nosotros decimos, hay una insulinoresistencia. Y si está mayor a 200, pues sin dudar, decimos que ese paciente tiene, ¿qué cosa? Diabetes. Hemos hablado que otra prueba importante para hacer diagnóstico es la glucosa postprandial. Y esta prueba consiste en tomarle al paciente una prueba en ayunas, siempre con ayuno de 10 a 12 horas, y pedirle que haga una ingestión de alimentos ricos en carbohidratos. Es decir, decirle usted vaya, coma, por ejemplo, papa, arroz, un asado lleno de carbohidratos y ese paciente debe quedarse posteriormente, después de haber comido, 2 horas en reposo y a las 2 horas se toma la muestra. Ya sabemos en la interpretación, si está a las 2 horas menor a 140, normal. Si está entre 140 y 199 está generando resistencia y si esa prueba nos da más de 200 miligramos, ese paciente es diabético. Ya sabemos la hemoglobina glucosilada, cuando los valores de glucosa se elevan, ¿qué es lo que pasa con esto?
va a ir a unirse a las proteínas y en este caso a la hemoglobina. Por eso el nombre de hemoglobina glucosilada. Es decir, hay una glucosilación de la hemoglobina. ¿Con qué sigla se conoce? HbA1c. Y el valor normalmente cuando expresamos en porcentaje es del 5%. Esos valores de glucosa están dentro de los límites normales. Hasta 5 o 7, como ya dije. Si el valor es 6%, esos valores de glucosa van a estar entre 100 a 152. Si es 7%, entre 123 y 185. Si manifiesta 8%, 147 a 217 y así sucesivamente para la interpretación de los valores de la hemoglobina glucosilada. ¿Ya? Entonces, no olvidemos, también hay macroalbuminemia, se observan dislipidemias, hay disfunción tiroidea y puede generarse isquemias y cardiopatías. Bueno, ahora vamos a hablar del tratamiento. Puede ser no farmacológico y farmacológico. En el tratamiento no farmacológico, algo muy importante es la dieta, controlar muy bien la dieta. Inclusive este tratamiento es con muchos profesionales, tiene que actuar ahí un diabetólogo, un nutriólogo y también en este caso, ¿no? Controlar muy importante el peso, no incrementar el peso. Ejercicio cada día 30 minutos, mínimamente 5 veces a la semana. Educación importante a nivel de la nutrición. Tiene que evitar el consumo de carbohidratos, una dieta racional y no consumir tampoco muchas grasas, ¿no? A nivel farmacológico, en el de tipo 1, que se le inyecta insulina, o en el de tipo 2, principalmente los hipoglicemiantes. Luego vamos a hablar de ello. Y hemos dicho que en la de tipo 1 se manifiesta con cetoacidosis. Entonces, para bajar esa cetoacidosis, ese paciente debe tomar bicarbonato. Y muy importante durante el tratamiento hacer el control de la glucemia, ¿no? De la glucemia en ayunas. Es por eso que los diabéticos deben usar los glucómetros para medirse continuamente los niveles de glucosa en sangre. Y también hacer la prueba de la hemoglobina glucosilada porque sabemos muy bien que la hemoglobina, ¿dónde está? En los eritrocitos, y los eritrocitos tienen una vida media de 120 días. Entonces, nos puede permitir observar que en ese lapso de tiempo hay alteraciones en los niveles de glucosa en sangre. ¿Y cuáles son esos hipoglicemiantes orales? Hay varios grupos. Insulinos secretores, tenemos en ese grupo a las sulfonilurias y las meglitinidas. Las insulinosensibilizadoras tenemos a las biguanidas y las tiazolmedionas. Y también tenemos a los que inhiben la absorción intestinal de monosacáridos, es decir, la ascorbasa y el miglitol. Entonces vamos a hablar de cada uno de estos grupos, cuál es su mecanismo de acción. Recuerdan, dijimos que cuando los niveles de glucosa están muy elevados, ¿qué secreta el páncreas? Insulina, ¿no? ¿Con qué finalidad? De bajar los niveles de glucosa en sangre. Entonces tenemos elevados niveles de glucosa en sangre en esta enfermedad. Por lo tanto, a nivel de las células pancreáticas, esta glucosa va a ingresar a nivel de los GLUT2, haciendo que se catabolice y aumente los niveles de ATP. Ya hemos explicado qué es lo que hace este ATP. Se une a los canales de potasio dependientes de ATP. ¿Y qué va a hacer? Va a inhibir. Y esto va a permitir que el potasio se eleve y, por tanto, esa alteración a nivel de las cargas en la célula va a generar una despolarización de la membrana, apertura de los canales de calcio y exocitosis de la insulina, ¿no es cierto? Dijimos eso.
¿Qué es lo que pasa con estas sulfonilurias? Hacen el mismo mecanismo que hace el ATP, es decir, que van a ir a hacer bloquear esos canales. Por tanto, que están generando en las células beta la despolarización, el ingreso de calcio y la mayor liberación de glucosa en sangre. Es la acción que hacen estos hipoglucemiantes como son las sulfonilurias. Por eso se llaman secretagogos de insulina. ¿Por qué? Porque están incrementando la liberación de insulina. ¿Para qué? Para bajar esos niveles de glucosa en sangre. Y hay varias. Hay una clasificación en primera, segunda y última generación. Y estoy hablando de la clorpropamida, la tolosamida, de la segunda generación, dentro de estos principalmente la glipizida, gliclazida y las de última generación, la glimepirida. Tienen también manifestaciones o complicaciones. Un momentito, por favor, chicos. Doctorita, no se le escucha. Perdón, estaba hablando sin micrófono, lo siento. Bueno, les decía, hay otros efectos de estas drogas, si bien son secretagogos de insulina a nivel pancreático, pero también se ha visto que pueden aumentar el número de receptores, ¿ya? Y generan también procesos a nivel del metabolismo, como es la inhibición de la lipólisis y de la gluconeogénesis, generando de esa manera un aumento en el transporte de glucosa, es decir, a nivel de los transportadores GLUT4. Dentro de las biguanidas, que también son secretagogos de insulina, y en la actualidad la que más se utiliza es la metformina. Su mecanismo de acción, en este caso, es a nivel hepático, que es lo que genera una disminución de la producción de glucosa. Luego también un aumento de captación de glucosa a nivel muscular y algo muy importante que inhibe la gluconeogénesis, es decir, la producción de glucosa a nivel hepático, ¿no? Y se ha visto que a nivel gastrointestinal disminuyen la absorción
de glucosa. Entonces, esta droga tiene muchos efectos, no solamente lo que acabamos de indicar. Como toda droga, tiene efectos adversos. ¿Y cuál es el efecto que esta tiene? La acidosis que produce, y también a nivel gastrointestinal genera náuseas, diarreas, vómitos, ese sabor metálico, problemas de gastritis, ¿ya? Hay acidosis láctica, pero dentro del grupo de estas drogas, la que menos producción de lactoacidosis genera es la metformina. Y las tiazolamidonas son en realidad drogas que van a ir a proliferar a nivel peroxisomal, en este caso, el receptor proliferador de peroxisomas, haciendo de que entonces esta molécula vaya a actuar a nivel del ADN en una mayor expresión de qué cosas, del receptor, esa proteína, que en este caso va a actuar uniéndose a la insulina en esos procesos de señalización, y también va a activar la mayor producción de los GLUT4. Entonces, estas drogas actúan en la expresión genética, haciendo de que se produzca mayor concentración del receptor de insulina y mayor cantidad de esos GLUT4. Y lo que hace es disminuir la inflamación, porque disminuye el TNF-alfa y también disminuye la producción de ácidos grasos libres. Entonces, dependiendo del efecto que se desee tener, pues el uso de estas moléculas hipoglicemiantes, ¿no? De estas drogas hipoglicemiantes. Las tiazolamidonas, ¿qué es lo que incrementan? La sensibilidad a la insulina, es decir, una mayor acción de la insulina que se genera en el páncreas, para que vaya a generar esos efectos a nivel de los adipocitos, haciendo que capte más glucosa, a nivel de músculo de igual manera, y a nivel de hígado, inhibiendo la gluconeogénesis. Se ha visto que probablemente también estas moléculas vayan a incrementar la secreción de insulina, y eso está en estudio, ¿ya? Y finalmente, el grupo de los inhibidores de las alfa-glucosidasas. No olvidemos estas enzimas, estoy hablando de la amilasa y las otras glucosidasas, ¿no? Entonces, vienen acá a inhibir la acción de esas enzimas a nivel gástrico, y por tanto, pues si no hay degradación de los polisacáridos, o en este caso las disacaridasas también están en ese grupo, vamos a evitar la absorción de esos monosacáridos y por tanto el incremento de los niveles de glucosa en sangre, ¿ya? Sobre todo, entonces, actúan inhibiendo a la amilasa pancreática y las glucosidasas alfa-1,6, es decir, las dextrinasas que destruyen, en este caso, las dextrinas y las disacaridasas, como ya les dije. La ascorbasa es una molécula que se parece a los oligosacáridos. Entonces, su mecanismo de acción es unirse a la enzima de una manera reversible, y de esa manera inhibir la acción de estas en ese proceso degradativo de los carbohidratos. ¿Cuál es el mecanismo de acción a nivel intestinal en realidad? Entonces, bloquear la absorción de los monosacáridos, ¿ya? Y tenemos ahí la ascorbasa, que principalmente se presenta en forma de tabletas. Hay de 50, de 100 miligramos, y la dosis que se debe usar es de 50 a 200 miligramos por día. ¿Y cuáles son las manifestaciones que generan? Si no hay absorción, es igual que en el caso de la intolerancia a la glucosa, ¿no? A la lactosa, que es lo que no estamos en este caso degradando en esta patología, es la lactosa por falta de lactasa. Y esa lactosa, al generar que las bacterias, en este caso, degraden esas moléculas, ese proceso que va a generar una glucólisis
anaerobia produciendo el etanol y el dióxido de carbono, y es a ese nivel que se genera las flatulencias, las diarreas, los meteorismos, por ese malestar que está generando la flora bacteriana al metabolizar estas moléculas a nivel intestinal. Y también se ha visto que estas drogas son hepatotóxicas, generan un daño hepático. Y entre otras podemos mencionar alorlistal o arsenical. Esta bloquea las lipasas, por tanto que estamos evitando la absorción de grasas, y como manifestación va a tener ese paciente esteatorrea, es decir, gotitas de grasa en las heces. Para bajar los niveles de colesterol, las estatinas, porque ¿a quién inhiben a esta enzima? La hidroximetilglutarilcoenzima reductasa es la enzima que participa en el metabolismo, en la síntesis de colesterol y controla. Entonces, todo aquello que termine en estatina, lovastatina, atorvastatina, pravastatina, simvastatina, fluvastatina, etcétera, son drogas que bloquean a esta enzima hidroximetilglutarilcoenzima reductasa y están evitando la producción de colesterol, es decir, son hipocolesteromiantes. Y la ezetimibe inhibe la absorción de colesterol porque inhibe a la colesterol-estearasa. El colesterol, igual que los triglicéridos, no olvidemos, se incorpora a nivel de los kilomicrones, y para poder hacer esa incorporación, entonces el colesterol tiene que estar esterificado. Y en este caso, esta droga lo que hace es esterificar a nivel intestinal el colesterol. Y los fibratos, ¿qué es lo que hacen? Activan a la lipoproteína lipasa. Es esa enzima que degrada las lipoproteínas y por tanto va a disminuir la concentración de triglicéridos. Entonces, no olvidemos que en los diabéticos de tipo 2, aparte de haber hiperglucemias, hay alteraciones metabólicas, principalmente a nivel de los lípidos, ¿no? Y el tratamiento no debe ser solamente a nivel de tratar esos problemas metabólicos. Sin embargo, también esas complicaciones que esta enfermedad genera, ¿no? Las nefropatías, retinopatías, las neuropatías. Entonces, es una enfermedad que genera complicaciones a nivel de muchos órganos. Y entre estas complicaciones tenemos las microangiopatías y las macroangiopatías. Cuando hablo de microangiopatías me refiero a que la membrana del lumen de los vasos se engruesa, hay un engrosamiento, ¿no? Y por tanto eso va a generar nefropatías a nivel renal, insuficiencias renales, y a nivel de los ojos, retinopatías, dando lugar a la ceguera. Y hay macroangiopatías, sobre todo las alteraciones a nivel de los vasos de calibres mayores, ¿no? Va a afectar las arterias, eso va a generar vasculopatías, ulceraciones a nivel de los pies, el pie diabético, y problemas sobre todo cardiovasculares, ¿no? Y muchas complicaciones, ya hemos explicado, en muchos órganos, muchos tejidos. Y sobre todo los ateromas, ¿no? Vemos acá cómo esta placa de grasa se está acumulando, generando el taponamiento de los vasos y por tanto esos problemas cardiovasculares. Entre otras complicaciones tenemos a la cetoacidosis diabética, que es propia de la diabetes tipo 1, y el estado hiperosmolar hiperglucémico, característico sobre todo de una complicación de la de tipo 2. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en el coma hipercetónico, es decir, en una cetoacidosis diabética. Ya conocemos las manifestaciones: poliuria, polidipsia, polifagia, vómitos, náuseas, hay glucosuria y por tanto hay depresión del volumen intravascular. ¿Por qué? Porque hay poliurias, es decir, una mayor micción, ¿no es cierto? Ese paciente puede presentar dolor abdominal, hay hipotensión. ¿Por qué hay hipotensión? Porque disminuye el volumen intravascular. La cetoacidosis que está produciendo, aliento a frutas, a manzanas. ¿Eso por qué? Porque hay una mayor producción de cuerpos cetónicos
hay deshidratación. Hay deshidratación. A nivel del sistema nervioso puede haber letargo, depresión. El paciente va a estar desorientado y entra en un coma. Puede generar también a nivel cerebral edema e isquemias a nivel tanto cerebral, cardíaco como tisular, ¿ya? Entonces, la principal característica de esta cetoacidosis es que hay alteraciones que se presentan. ¿Por qué? Porque la insulina no actúa, no funciona, ¿no? Es decir, no hay insulina y eso no va a controlar, no va a inhibir la síntesis de cuerpos cetónicos. Como hay una hiperglucemia, esto va a llevar a la hiperglucemia va a ir a llevar a una serie de alteraciones, ¿no? Como no actúa la insulina, disminuye el transporte de glucosa, por tanto, eso está generando la hiperglucemia y la glucosuria, es decir, la eliminación de la glucosa por la orina. Y algo que se genera como manifestación en esta patología es una cetoacidosis metabólica, debido a que hay una mayor producción de cuerpos cetónicos. ¿Hay alguna consulta hasta acá, chicos? Entonces, en la cetoacidosis metabólica, ¿qué es lo que está generando eso? Una deficiencia de insulina. ¿De qué tipo de diabetes se da eso? En la diabetes de tipo qué pena, me están molestando mucho. En la diabetes de tipo 1. Por tanto, si no hay insulina y no actúa adecuadamente, la manifestación importante aquí que es la hiperglucemia. Eso que está generando a nivel plasmático, un incremento de una hiperosmolaridad. Y el organismo, por tanto, va a manifestar una diuresis, mayor eliminación de líquido, por eso la poliuria, ¿no es cierto? Y a nivel bioquímico, las alteraciones que se van a dar es depresión del volumen intravascular, hay deshidratación y algo que existe también, pérdida de electrolitos a nivel de la orina. Ojo, como no hay insulina, no va a haber esa acción anabólica de síntesis de ácidos grasos triglicéridos, más bien se manifiesta la lipólisis, es decir, mayor producción de ácidos grasos a nivel de la circulación y glicerol. El glicerol, sabemos muy bien, el glicerol está yendo a generar una mayor gluconeogénesis también, y los ácidos grasos en circulación van a generar una mayor beta-oxidación, produciendo una hipercetonemia, es decir, mayor producción de cuerpos cetónicos, y esto se elimina también por la orina, produciendo una cetonuria. Y en conclusión, si hay mayor producción de cuerpos cetónicos, hay una acidosis metabólica. Y como les decía, el glicerol que está yendo a incrementar la gluconeogénesis y esa mayor producción de glucosa. Hola, Inés. ¿Aló? Bueno, y como no hay insulina, hay una mayor degradación de proteínas y los aminoácidos que son gluconeogénicos. Entonces, todo esto está yendo a incrementar los niveles de glucosa en sangre. Ven cómo esa falla a nivel de la secreción de insulina está alterando prácticamente esos procesos metabólicos. A nivel metabólico, entonces, ¿por qué la mayor producción de glucosa? Porque se activa la gluconeogénesis, ya que no hay un freno por la ausencia de insulina. También va a haber una mayor degradación proteica generando esos sustratos gluconeogénicos, una mayor degradación de triglicéridos, eso que incrementa el glicerol, y esto es un sustrato gluconeogénico, ¿ya? ¿Y cómo se forman los cuerpos cetónicos? Se forman a partir de la degradación de ácidos grasos. ¿Qué es lo que produce esto? Acetilcoenzima A. Y esta acetilcoenzima A, si bien conocemos que entra al ciclo de Krebs a generar energía,
pero en este caso a nivel de la matriz mitocondrial va a ir a producir acetato, ¿ya? Y por descarboxilación el acetato produce acetona. Y a través de la acción de la beta-hidroxibutirato deshidrogenasa, esta molécula se transforma en beta-hidroxibutirato. Entonces, cuando hablamos de cuerpos cetónicos, nos referimos a estos tres: acetato, acetona y beta-hidroxibutirato. Chicos, voy a terminar acá la clase, por favor. La próxima continuamos, ¿ya? Hasta luego, buenos días.